palabra del Señor. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias porque podemos hablar con libertad y queremos aprender de ti. Háblanos a través de tu palabra, ministranos, expande, Señor, nuestro conocimiento de ti y también, Señor, el deseo y el hambre en nuestro corazón por buscarte y por aprender más de ti. Háblanos en este día, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos apagar el aire acondicionado, también se los voy a agradecer. Tenemos la calefacción, hace más ruido de lo que calienta. Bueno, hoy les quiero hablar, el mensaje de este día lo he titulado Caminando en lo sobrenatural. Hoy quiero hablarles sobre el Espíritu Santo, sobre cómo Él nos bautiza y cómo operar en los dones espirituales. Hemos estado hablando de estos temas, pero hoy quiero profundizar para que los que todavía no reciben el bautismo del Espíritu Santo puedan entender cómo recibirlo en la parte práctica, ¿sí? No solo en la teoría, y también que entiendan la importancia de los dones del Espíritu y qué es cada don. Vamos a tratar de ver todo eso, ¿no? Entonces, empezamos. En Hechos 1:8, si me acompañan, lo van a ver si no hay en la pantalla, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo que es muy importante entender, que el bautismo del Espíritu Santo no es una emoción, no es una idea, no es una doctrina, sino que es una experiencia real. Es una experiencia que cada creyente tiene que vivir. En el libro de los Hechos también siempre encontramos una evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2 dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué pasó ahí? La gente vio, la gente escuchó y la gente se sorprendió. ¿Sí? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es solo un dogma de fe donde nosotros decimos, bueno, yo creo que lo tengo y ya, pero no muestro ninguna evidencia de tenerlo. No, es una experiencia que yo la voy a poder vivir, pero que otros van a poder verlo, que otros lo van a poder verificar. En Hechos capítulo 10, Pedro visitó a Cornelio, ¿sí? Y dice la Biblia, los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio, en toda su familia, y dice, los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Nuevamente, aparte del día de Pentecostés, vemos el bautismo del Espíritu Santo, en este caso en una familia, la familia de Cornelio, y la evidencia que la gente vio, por lo cual supieron que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, es que ellos hablaron en lenguas y magnificaban a Dios. Nuevamente vemos al Espíritu Santo, una manifestación y el hablar en lenguas. Después en Éfeso, ¿sí? En Hechos 19, nuevamente sucede, Pablo se encuentra con unos cristianos y dice que habían sido bautizados solo con el bautismo de Juan y dice, recibieron el Espíritu Santo y dijeron, no, ni sabemos qué es eso. Entonces Pablo les explica, ora por ellos, ¿sí? Estaban en Éfeso, y dice esto en la Biblia, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Una constante que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, es que hablaban en lenguas. Esa es una constante, ¿sí? Y esa es una constante que se ha venido viendo desde que vino nuevamente la revelación, donde que se restaura esta verdad en la iglesia, en Azusa, y después se expande por todo el mundo, que es el bautismo del Espíritu Santo, siempre había esta manifestación. La gente hablaba en lenguas y de ahí se abría su paraguas a los dones del Espíritu Santo. Si podemos subir un poquito, ¿me escuchan bien atrás o me siento medio bajo? Si no, súbame el retorno, por favor. En Samaria, en Hechos capítulo 8, nuevamente,
dice que fueron los apóstoles a Samaria después de que Felipe fue, llamaron a los apóstoles y dice que los apóstoles ponían manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Fue tan visible que había un mago ahí llamado Simón que también se había convertido, pero bueno, no tenía claro bien de qué se trataba, y le ofreció dinero a Pedro. Dice, dame ese poder para que cuando yo ponga mis manos la gente reciba el Espíritu Santo. Ahora piensen, ¿por qué este mago le va a ofrecer dinero a Pedro, al apóstol, por algo que no se ve? O sea, vio algo, el Simón vio algo, fue tan evidente que él quiso tener ese poder para, sin saberlo, ¿no? En su ignorancia, para impartir el Espíritu Santo. Obviamente no tenía idea de lo que hablaba. Pedro le dijo, perezcas vos y tu dinero. El asunto es que hubo una evidencia física, una señal que él pudo ver sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces siempre hay alguna evidencia. Si en este caso probablemente la gente hablaba en lenguas, probablemente se caían bajo el poder del Espíritu, algo pasaba. Lo importante acá, mi hermano, es que el bautismo del Espíritu Santo no era algo invisible, no era algo frío y no era algo intelectual, era una experiencia real en la Biblia y sigue siendo así. Ahora, muchos a veces tienen confusión sobre qué sucede cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, lo más común es que alguien ore por vos, pero no hay una regla. En mi caso yo lo recibí en mi casa y nadie estaba orando por mí. Estaba yo orando, buscando al Señor en mi habitación. ¿Sí? No hay una regla de que sí o sí tiene que alguien orar por vos, pero en la mayoría de las veces alguien ora por vos, ¿sí? Uno de los pastores se está orando y vos estás anhelando y pidiendo, ¿sí? Con los ojos cerrados, Señor, dame tu Espíritu Santo, bautízame. Pero llega un momento en que tienes que dejar de pedir y solo recibir. Y ahí, en cada caso, muchas personas experimentan, otras personas experimentan como risa, otras personas simplemente están en silencio y sienten una paz. Por eso te digo, no hay una regla. Lo que sí es que en un momento el Espíritu Santo va a dar un lenguaje espiritual, ¿sí? Otras lenguas. Si me pueden pasar, por favor, el micrófono inalámbrico que debe estar por ahí, el de diadema, porque este se está cortando un poco. No hay una regla, pero yo te voy a decir lo que yo he visto, ¿sí? Lo que he visto en mucha gente. En la mayoría de las personas empiezan con una sílaba, cuando están orando, de repente sienten como que tienen que decir algo, ¿sí? Y sale una palabra que desconocen. La Biblia dice que son lenguas extrañas. La Biblia dice que son gemidos indecibles. De esos términos usa la Biblia para referirse a las lenguas angélicas o a las lenguas que se hablan al recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay tampoco una forma, no hay, ¿sí? Porque a veces la gente empieza como a encasillar, dice, no, tenés que hablar así, no es verdad. Cada uno tiene una experiencia diferente. Ya les conté yo de ese misionero que solo recibió una palabra y la repetía y después fue a África y escuchó a una tribu que tenían esa palabra y bueno, ha pasado muchas veces de gente que habla en lenguas y habla solo una palabra y después vienen más palabras, ¿sí? Es como, yo les dije, es como si un bebé empezara a hablar, ¿sí? Es más o menos algo así, ¿está? A ver, vamos a cambiar el micrófono. Hola, hola. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿O está muteado? No, no está muteado. ¿Se escucha atrás? ¿Y cómo yo no me escucho? Ahí está. Hoy tenemos, hermanos, les digo, los mayores impedimentos del siglo. No andan las cámaras, no anda la transmisión, no andan los micrófonos. Les digo que, ¿qué más?
Bueno, el frío, no es el frío. El diablo. ¿Qué tiene que ver el frío? No, el diablo no quiere que hablemos de estos temas, porque ¿sabes qué pasa? Este es uno de los puntos de inflexión en la vida de un cristiano. Cuando vos recibís el Espíritu Santo y entrás al mundo de lo sobrenatural, porque los dones espirituales se activan, tus sentidos espirituales se activan, empezás a tener experiencias sobrenaturales, empezás a tener sueños, Dios te da visiones, Dios te empieza a dar palabra, Dios te empieza a usar, tus oídos se abren al mundo espiritual, tus ojos se abren al mundo espiritual, pasan muchas cosas. Entonces es algo importante este tema, y yo creo que hay una resistencia espiritual. Vamos a ver 1 Corintios 14:2. Pablo dice: el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces yo quiero dejar claros algunos aspectos, y los que ya lo saben, ténganme paciencia, pero tenemos muchos hermanos que desconocen mucho este tema. Los que hablan lenguas extrañas, dice, no hablan a los hombres. Entonces, cuando yo oro en lenguas, ¿sí?, yo no estoy hablándole al que está a un lado, no lo hago para que me escuche otro, yo estoy hablando con Dios. Pablo acá dice el que habla en lengua extraña, le dice extraña porque no es un lenguaje que conocemos. En otra parte, en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas. ¿Sí? Quiere decir que dentro de las lenguas que se hablan al orar, pueden ser lenguas angélicas, un lenguaje espiritual que no se habla en la tierra, o pueden ser lenguas humanas, como en el caso de este misionero, que la lengua que estaba hablando era una lengua de una tribu de África, ¿no? Entonces no hay una regla, el Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Lo importante es que cuando yo hablo en lenguas, yo le estoy hablando a Dios. Y la Biblia dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo adentro mío sabe lo que yo necesito, sabe la voluntad de Dios, entonces se salta, por así decirlo, mi entendimiento, mi decisión, y Él pone las palabras en mi boca que el Padre quiere oír. Entonces, cuando yo hablo en lengua, yo estoy orando de una manera directa de mi espíritu al Espíritu a Dios. El Espíritu Santo me pone esas palabras para orar lo que realmente yo necesito. Es más, la Biblia dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así dice la Biblia. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Son las lenguas. Entonces, cuando yo oro en lenguas, yo no estoy pidiendo lo que yo quiero, sino que el Espíritu Santo está poniendo las palabras de lo que yo realmente necesito. Porque capaz yo pienso que necesito, no sé, más plata, o un auto, o una casa, o no sé, lo que sea. Y el Espíritu Santo está pidiendo, no, Señor, dame humildad, dame voluntad para quebrantar mi corazón, dame hambre de ti. Entonces el Espíritu sabe lo que yo realmente necesito y pone esas palabras en mi boca y yo empiezo a orar en lenguas y el Padre empieza a recibir esa oración perfecta. ¿Se entiende? Porque no la digo yo con mi entendimiento, sino que la dice el Espíritu Santo directamente al Padre a través de mis labios. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, no es que no pasa nada, estoy hablando con el Padre de manera directa, ¿sí? Y el Espíritu Santo me está ayudando a orar. Entonces, las lenguas también pueden funcionar como oración, como intercesión, adoración, ¿sí? Y se edifica mi espíritu. En 1 Corintios 14 dice, el que ora en lenguas, dice, cuando oro en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu es edificado. ¿Sí? Después léalo, 1 Corintios 14, habla ahí de los dones, de las lenguas. Cuando yo oro en lenguas,
mi entendimiento no tiene una utilidad, pero mi espíritu sí está siendo edificado. Amén. Bueno, hasta acá vamos a dejarlo de las lenguas. Ahora, yo quiero, si alguno tiene una pregunta, porque siempre hay alguna duda, ¿no? No quiero que nadie se quede con dudas sobre las lenguas. Le voy a decir unos detalles. Muchos pensarán, ¿y qué pasa? ¿El espíritu se te mueve solo a la lengua? No, no es un trance ni es una posesión. Yo siempre estoy al control. Dios no es como los demonios que te poseen y toman control de vos. No, Dios siempre respeta mi voluntad y mi libertad. Entonces yo tengo que ceder o participar con el Espíritu Santo. Él no va a tomar tu lengua y va a empezar a hablar como loca tu lengua, como poseído. No, yo tengo que hacerlo, fluir juntamente con Él. No es que yo me quedo como en un trance, no, yo estoy consciente cuando lloro en lengua, ¿sí? Después algunos piensan, bueno, tengo que entrar en algún tipo de éxtasis espiritual. No. Yo puedo orar en lenguas en cualquier instante. El que tiene ya el bautismo del Espíritu Santo ya está en ti y se queda en ti. Y es como cuando abres la canilla del agua y la cerrás. Vos decidís, abrís, sale, cerrás, se cierra. O sea, el creyente tiene el control, cada persona tiene control. Entonces yo si ahora quiero, yo empiezo a hablar en lengua. Está en mí constantemente. No es que va a venir solo cuando tenga en un momento especial. No, las lenguas están siempre. ¿Se entiende? No necesitas hacer nada. Una vez que recibiste el bautismo del Espíritu Santo, si ya hablaste una vez en lengua, vos podés hablar en lengua siempre. No es que se va y viene. No, está ahí permanente. A veces nosotros creemos como que nos hacemos la película de ciertas cosas. No, las lenguas están ahí siempre. No necesitas entrar en un ayuno de 3 días y apartarte para realmente recibir. No, una vez que Dios ya te bautizó, eso queda en ti. La Biblia dice, los dones y llamamientos son irrevocables, ¿sí? Dios te lo da y no te lo quita. A ver, vamos a otro punto. En la Biblia dice, en Hechos, lo que yo te digo, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una posesión. Es uno el que comienza a hablar. Entonces, cuando estén orando por vos, no esperes que tu lengua se empiece a mover sola o que... No, vos tenés que empezar a hablar. Como dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Vos tenés que comenzar a hablar. Y el Espíritu te va a dar. Es como un acto de fe al inicio. Yo les voy a decir, a mí me pasó que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y me vino una lengua, una palabra. Es más, creo que la pensé y la dije por fe. Y a mi esposa le pasó algo así. Carolina, yo les dije que era medio durita. La gente que, yo lo he visto en la práctica, la gente que a veces es mucho más racional en todo, que todo lo tiene que pasar por acá, le cuesta más trabajo, porque esto es algo más espiritual, no es algo que pasa por el raciocinio, es algo que pasa por tu espíritu. Entonces, la gente que está menos conectada con sus emociones, ¿viste? Los que nunca lloran, los que nunca... y que son más de todo analizarlo, pensarlo, les cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque en el momento de hablar en lenguas, no pasa por acá. Pasa directo de mi espíritu a mi boca. O sea, se salta. Por eso Pablo dice, cuando lloro en lengua, mi entendimiento queda sin fruto, mas mi espíritu se edifica. Es raro porque para nosotros todo pasa por acá. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Vos estás martillando, chuc, chuc, chuc. ¡Auch! No es que pensaste, ahora voy a decir ouch. No, fue una reacción impulsiva desde tu interior, como sacando algo que está dentro.
No es que piensa, ahora voy a decir ouch porque me duele el dedo. No, lo sacás. Así sucede con las lenguas. No lo pensás, simplemente empezás a hablar. ¿Se entiende? Es algo que pasa del espíritu directamente a los labios. No pasa por nuestro entendimiento. No lo proceso acá. Pasa directo, sale del corazón y salen las palabras. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando uno ora en lengua. Entonces, por eso la Biblia dice, comenzaron a hablar en otra lengua. Es algo que yo tengo que hacer. Entonces, yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo, empecé a hablar una lengua, creo que era una palabra nada más, y empecé a repetirla. Y a medida que yo iba repitiendo, y a medida que yo estaba con los ojos cerrados, empecé a adorar a Dios con esa palabra, y entonces me vinieron otras palabras. Pero me acuerdo que después era solo esa palabra, yo andaba con esa palabra, pero la traía acá en la mente y cuando oraba la repetía. Y es como que esa fe, porque acordate, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Todo lo que recibimos, todo lo que hacemos es por fe. Tengo que creer, porque mi mente después empezó a dudar y eso les puede pasar. Yo he conocido mucha gente que le pasa eso. No, soy yo. Me estoy sugestionando. ¿Viste? Nos pasa eso. Y el diablo aprovecha y te mete la idea. No, sos vos nada más. Sos un chanta. Te estás repitiendo. ¿Entendés? Te empieza a trabajar en la cabeza. Satanás no quiere que nosotros experimentemos esto. Entonces empezás a dudar. Me acuerdo que empecé a dudar. Dije, no seré yo. Capaz estoy yo fingiendo. No quiero ser un hipócrita. No quiero. Entonces ahí empecé a tener un conflicto porque empecé a dudar. Es el problema. Y eso le puede pasar a muchos. Y me acuerdo que fui con uno de mis pastores en la iglesia donde me había convertido. Y le dije, pastor, me pasa esto. Tengo dudas, siento que soy yo. Y me dijo, no sos vos. Y me explicó, esto le pasa a mucha gente, es normal. Porque esto es algo que experimentas por la fe, no lo experimentas por el raciocinio. Pero cuando vos te metés tu mente y empezás a querer analizar y entender algo que es espiritual, la Biblia dice, y me mostró, que para el hombre natural las cosas del espíritu le son locura, porque se han de discernir espiritualmente, dice. Está así en la Biblia. Y él me dijo, no, esto lo tenés que pasar por la fe. Y le dije, pero capaz yo estoy ofendiendo a Dios al decir algo y si no es de Él. Y me dijo, no. Y ahí me dijo lo que yo les conté una vez. Dice, mira, si vos tenés un niño pequeño, un hijo, y tu hijo está queriendo empezar a hablar, y dice una palabra, pero por ahí la dice mal, ¿no? En vez de decir papá, te dice tata. Dice, ¿vos te vas a enojar? No. Te vas a poner feliz, contento, porque decís, mi hijo me está hablando, está intentando hablarme. Dice, ¿cuánto más Dios, que nos ama infinitamente, no se va a enojar contigo? Al contrario, se va a alegrar que tú estás intentando hablar un lenguaje espiritual. Y eso me trajo una libertad, mi hermano. Yo dije, no me importa, mete a orar en lengua. Y cuando yo me liberé acá mentalmente, me saqué mis dudas, ¿sabes qué? Empecé a orar en lengua. Y como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, hoy creo que hablo en lengua más que todos ustedes. Viste que Pablo dice en la parte, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. De un momento en que tus lenguas empiezan o sea, cuando sos libre, el Espíritu Santo puede poner las palabras que quiera en tu boca. Entonces ya es como que se abrió el grifo, ¿viste? Abriste del todo la canilla, antes caía una gotita, abriste todo y ¡bum! Viene un chorro. Por eso cuando Jesús cuando dice del Espíritu, dice que será como un ríos de agua viva que fluyen de su interior. Para mí son las lenguas. Cuando Jesús usa esa analogía, yo creo que Jesús oraba en lengua. No lo dice la Escritura, pero es obvio. Si fue el primero,
que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estuvo morando dentro de él, y habla, ¿sí? Es más, creo que en Marcos, a ver si no me equivoco, qué tremendo, ponete a pensar. En Marcos, acompáñame a Marcos, vamos a ver si está ahí, ya veo que estoy diciendo cualquier gansada. Pero yo me gusta arriesgarme. Marcos 16. Sí, esto lo dijo Jesús, mi hermano. 16, 16. 16, 17. Dice, y estas señales, les voy a poner la versión Reina Valera 60, la clásica, para que no digan, no, él se lo inventó. No, acá está. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. Está Jesús hablando, ¿eh? Pero ubica la época. Acá el Espíritu Santo no había descendido. Y estas señales seguirán a los que creen. Acá Jesús estaba con los discípulos, nada más. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. O sea, Jesús hablaba en lenguas. Pero los discípulos nunca lo habían oído, obviamente, porque Jesús lo usaba en su oración personal. Pablo aconseja que si hablas en lenguas, que sea para ti, para Dios. ¿Sí? Que si vas a hablar en público sea porque hay algún intérprete, pero si no, es algo entre tú y Dios. Entonces, Jesús acá le dice a los discípulos, ustedes van a hacer esto, van a echar fuera demonios, van a hablar lenguas. ¿Se habrán quedado los tipos? Porque nunca lo habían oído. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si habían visto, probablemente uno no sabe porque no está. Habrán escuchado a Jesús cuando oraba en lengua. Porque si no, yo le hubiera preguntado, ¿qué lengua? Lo tomaron natural, sanar enfermos, ¿sí? Pondrán manos sobre, echar fuera demonios. Jesús lo hacía. Así que es muy probable, si ellos dormían y vivían con Jesús, que lo habrán oído a Jesús orando en lengua. Yo te digo lo que yo leo entre líneas, ¿no? Porque si Jesús les dijo y ellos no dijeron, ¿qué es eso? Es que ya tenían como una idea. Es muy probable que Jesús hablara en lengua. Yo creo que sí, estoy seguro, pero bueno, no lo puedo decir así tampoco como una afirmación. Porque todo lo que Jesús nos manda hacer es algo que Él hizo. Entonces ya en el Nuevo Testamento, en Hechos, ahí Él les dijo, recibirán el Espíritu Santo, y ellos estaban orando y empezaron a hablar en lengua. Y después, cada vez que alguien era bautizado con el Espíritu Santo, hablaban en lengua. Entonces, es algo muy lindo, ¿sí? Que yo creo, mi hermano, es más, la Biblia dice que las lenguas son una señal. Está en Corintios. Yo me acuerdo que cuando yo oí hablar a un muchacho, cuando yo fui a la iglesia, yo ya no tenía una búsqueda espiritual profunda, pero yo había leído un poco la Biblia. Tenía una prima que iba a los Testigos de Jehová y me pasaba unos libritos, ¿viste? Esos que venden. Entonces, decía, bueno, había oído de los mormones. Cuando este amigo me invitó a la iglesia, yo dije, está lindo, linda música, lindo ambiente. Hasta ahí todo iba bien. Pero había un muchacho a un lado mío que estaba adorando y yo oía que hablaba. Pensé que primero que era un extranjero, porque hablaba un idioma raro. Cuando hablaba. Pero después yo lo vi que hablaba español. Dije, ¿qué es esto? Y después oí que el pastor cuando oraba también oraba. Dije, ¿qué es esto? Entonces le pregunté a mi amigo que me había invitado, Ricardo se llamaba, le digo, ¿qué hablan? Dice, no, es un lenguaje espiritual que Dios le da a los que han sido tocados por Él. No me explicó lo del bautismo, me dijo así. ¿Y sabes qué? A mí me despertó algo.
Dije, esto es más que una religión, yo dije. Y eso me llevó a mí a abrir mi corazón. Esto no es solo, porque yo había visto religiones, digo, no es una religión, pasa algo acá. O sea, hay una experiencia real. Pensá, yo era un adolescente, tenía 14, 15 años, pero me llamó la atención y mientras yo estaba adorando empecé a sentir la presencia de Dios. Y mi corazón empezó a latir fuerte. Y cuando el pastor hace el llamado para si alguien quería aceptar a Cristo, entregar su vida a Cristo, yo pasé corriendo. Pero porque yo ya estaba sintiendo, experimentando algo. Sin saber, ahora sé que era el Espíritu Santo. Entonces las lenguas también son una señal. Y desde entonces yo, cuando me convertí, yo lo primero que quería, yo quiero eso. Yo le dije a mi amigo, yo quiero eso. Quiero que el Espíritu Santo me toque, quiero hablar en lengua. Bueno, me decía, está bien, pedilo. Y me acuerdo que eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Más que la teoría, porque había algo espiritual, una experiencia más allá de las palabras. Y por eso yo te digo, cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo, te abrís al mundo espiritual, porque es algo más que solo palabras o entendimiento. Algo sucede en tu interior y empezás a experimentar cosas espirituales. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo empecé a hablar en lengua y empecé a interpretar lo que yo, recibí el don de interpretación de lenguas también. Y también empecé a tener visiones que nunca había tenido. No soy alguien que tiene muchas visiones, pero me acuerdo que empecé a ver cosas espirituales con mi vista espiritual, por así decirlo. Dios me empezó a hablar en sueños. Empecé a tener experiencias sobrenaturales. Jesús me visitó en sueños un par de veces. Ahora, mi esposa a veces se enoja y dice, ¿por qué si yo no? Yo sé que no le pasa a todos, ¿sí? Pero creo que parte del llamado de un apóstol es que Jesús se te aparezca. Antes se creía así. Por eso Jesús se apareció a Pablo, porque Pablo no había andado con Jesús. Y se le apareció en el camino. Entonces decían que uno de los requisitos para ser apóstol es que Jesús hable o se te aparezca. ¿Sí? No te digo que todos los que son apóstoles tiene que pasar eso, o que todos los que Jesús les habla en un sueño tiene que pasar, pero empecé a tener experiencias espirituales que antes nunca había tenido. Y es algo muy lindo. Mi hijo Hans le pasó un par de veces que Jesús le ha hablado en sueños. O sea, ya de chiquito me venía, papá, soñé esto. ¿Qué soñaste? Que Jesús estaba bajaba que se abría el techo de la iglesia y bajaba Jesús y nos decía esto y esto. Y le digo, ¿en serio? ¿Y cómo era? Y me cuenta, y yo me digo, y Carolina, mi esposa, se quedaba así como, cree que esto es normal. No es normal ver a Jesús en un sueño. Es algo muy lindo, muy hermoso. Pero más allá de eso, tu relación con Dios cambia cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Porque ya no se trata de, me contaron, me dijeron, es algo que yo tengo que creer porque está en la Biblia. Sí, empieza con fe, pero cuando esa fe se empieza a evidenciar con experiencias sobrenaturales, con señales, con respuestas, con milagros, tú dices, wow, verdaderamente Dios existe, Dios es real, Dios se manifiesta hoy, Dios habla. Dios no quedó mudo, Dios sigue hablando, pero se te abre otro mundo, el mundo de lo sobrenatural. Por eso es tan importante. Están los dones espirituales, no quiero irme mucho de ocupar mucho tiempo, pero les voy a compartir rápidamente. Hay 9 dones que están en 1 Corintios, capítulo
1 Corintios, capítulo 14. Acá se mencionan todos los dones del Espíritu. Perdón. Desde el capítulo 12, 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:2, porque sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Voy a cambiar de versión, me voy a la RBC. Por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar a Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, ese es un don. A otro le da palabra de ciencia, es otro don. A otro el Espíritu Santo le da fe, es otro don. A otro le da dones de sanidades. A otros don de hacer milagros. A otro don de profecía. A otro don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas. A otro el don de interpretación de lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu para repartir a cada uno en particular según su voluntad. Estos son los 9 dones del Espíritu, ¿sí? Lo vemos acá y vamos a ir uno por uno. Empieza con el palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Dios le da una palabra al que tiene ese don. Ahora, les voy a decir la diferencia entre el don, porque alguien puede, por ejemplo, experimentar alguna vez una profecía y eso no quiere decir que tiene el don de profecía. ¿Cómo yo sé que una persona tiene el don de profecía? Porque es una constante. Constantemente se manifiesta en su vida eso, ¿sí? O el don de sanidad, porque es alguien que todos podemos orar por sanidad, ¿sí? Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿quién es el que tiene el don de sanidad? Es como el que es un especialista en eso, ¿se entiende? Tiene una gracia especial para sanar enfermos. Entonces, esa persona tiene el don de sanidad. Todos los cristianos podemos orar por sanidad y Dios puede responder. Pero el que tiene el don de sanidad siempre está manifestando el don constantemente en su vida, ¿sí? Es como especialista en eso, por así decirlo. Lo mismo, entonces la palabra de sabiduría, ¿qué es? Por ejemplo, mucho le pasa a los pastores tienen palabra de sabiduría, entonces cuando están hablando con alguien, ¿sí? O cuando están predicando, le dicen a la persona ciertas palabras que la persona dice, me está hablando a mí. Eso que está diciendo me está cayendo como anillo al dedo. Me está trayendo una solución que yo no veía. Esa es palabra de sabiduría, ¿sí? Generalmente se usa en un consejo, pero también puede ser, estás orando por alguien y Dios te da la palabra de sabiduría. Y por ejemplo le decís, Dios me dice que ese negocio que estás haciendo, que esperes un poco de tiempo. Porque Dios te va a traer una nueva, no sé, solución o una nueva salida. Esa es una palabra de sabiduría. Es una palabra que es aplicada sabiamente, que trae sabiduría en su, digamos, en esencia, que le va a ayudar, que es útil a la persona a quien se la están dando. Ese es el don de palabra de sabiduría. Después tenemos el don de palabra de ciencia.
¿Cuál es la diferencia? Ciencia, otras versiones lo traducen como conocimiento, ¿sí? La palabra de ciencia o de conocimiento es Dios te revela algo en específico que era oculto a la persona. ¿Sí? Por ejemplo, estás orando por alguien y te viene una palabra de Dios. Y dice, y la palabra de ciencia, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús estaba con la samaritana y Jesús le dijo, ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque has estado casada 5 veces y con el que estás ahora no es tu marido. Esa es una palabra de ciencia. Es un mensaje, una revelación que te era oculta y que Dios te la mostró. Es una palabra de ciencia. Siempre trae como es algo que estaba escondido, que era oculto y que Dios lo revela. No sé, ¿se acuerdan que una vez estaba orando y dije, Dios está sanando a alguien que no podía respirar o que le costaba respirar y Dios le está abriendo sus fosas nasales? ¿Se acuerdan? Era vos, Olguita. Era Olga. Yo no lo sabía. Yo no sabía que Olga no podía respirar. Dice que nunca respiró por la nariz. Siempre por la boca. Y Dios la sanó y empezó a respirar por la nariz. Le molestan los olores ahora. Esa es una palabra de ciencia. Yo no sabía eso de ella, pero en ese momento Dios me dio esa palabra y yo la dije. Esa es la palabra de ciencia. En algunos momentos se puede confundir con la profecía, porque roza por ahí los límites, porque en la profecía Dios te revela algo para una persona, de una situación, pero la profecía es más un mensaje de Dios, ¿sí? Para la persona, que puede ser para el presente, que puede ser para el futuro, para el pasado, pero la palabra de ciencia es algo puntual. Claro, fue una palabra puntual para un problema en específico con una solución. Ese es el don de palabra de ciencia. Después, a otro le es dado fe. Todos tenemos fe, todos los creyentes. Tenemos una medida de fe, algunos más pequeña, otros más grande, y esa fe va creciendo. Pero hay un don de fe. El que tiene el don de fe es una persona que tiene mucha fe, que siempre tiene mucha fe, pero es un don, no es que nació así, es un don, no es algo natural. Hay gente que cree en cualquier cosa, ve la revista y creyó el horóscopo, porque eso no es fe. Fe es un don sobrenatural, el don de fe estoy hablando, ¿no? Hay gente que dice, ay, yo tengo mucha fe, no. Sos un crédulo, pero no es el don de fe, es un don sobrenatural que recibís en algún momento, no es que nacés con él, recibís del Espíritu Santo, y ese tipo de personas que tienen el don de fe, tienen la capacidad de creer aún lo imposible. Un ejemplo, Jorge Mueller, un pastor en Inglaterra. El hombre tenía tanta fe que empezó a formar orfanatos. Y dice que tenía, no sé si más de 3.000, el primero, de 3.000 niños que tenían que desayunar. Entonces, pero él hacía algo, nunca le pedía nada a nadie, todo se lo pedía a Dios. Él decía que Dios le iba a responder. Y él tenía la fe. Entonces le dijeron, fueron a los encargados del comedor, fueron a tocarle la puerta, pastor, ya tenemos los chicos sentados, pero no tenemos la comida. ¿Y sabes qué hizo Jorge Mueller? Vayan y que den gracias al Señor, porque Dios va a proveer el alimento. No había nada. Y el hombre, los que dijeron, bueno, fueron. Chicos, vamos a dar gracias por la comida, no había nada. Y oraban, y Mueller, ¿qué hacía? De rodillas, Señor, tú vas a proveer la comida. Tenía una fe el hombre. Y cuando terminan de orar, toc, 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 toc. El lechero. Se le paró el auto justo enfrente del orfanato. Y dice, no, dice, se me detuvo, se me arruinó el auto, no puedo repartir. Mire, toda la
leche que tengo se va a echar a perder. ¿Les interesa? ¿Quieren? Sí, vamos. Chicos, ya está la leche. Después llega el panadero. Toc, toc, toc. Esto es verdad, está registrado. Justo después, dice, ¿saben que no pude dormir toda la noche? Porque me venía a la mente el orfanato y esos niños tendrán de comer. Así que me levanté en la madrugada, hice otra tanda de pan y acá tienen. Llegó el desayuno. Así vivía el hombre. Sostuvo orfanatos por años solo con su oración de fe. Léanlo la biografía, búsquenla, la biografía de Jorge Müller, hermoso. Y era un hombre que tenía el don de fe. Es más, le decían el apóstol de la fe. Ese término le dieron, porque el hombre era así, un hombre que tenía el don de fe. Bueno, vos podés tener el don de fe. ¿Sí? A otros reciben dones de sanidad. ¿Sí? ¿Quiénes tienen estos dones? Quien quiera, ¿no? Hay hermanos que lo tienen, pero casi siempre, yo lo he visto por práctica, en gente que es evangelista. Yo conocí muchos evangelistas. Juan Carlos estuvo mucho tiempo con el evangelista Derki Gioni, que hoy está ya con el Señor, y él era un hombre de sanidad, tenía el don de sanidad. Iban los enfermos, pasaban y sanaban, ¿o no, Juan Carlos? Y Juan Carlos tiene el don de sanidad, el pastor, para que quieran pidan la oración, porque él anduvo mucho con Aderki en sus campañas, era parte del equipo, lo ayudaba, y él tiene mucha fe en la sanidad y ora por los enfermos y Dios responde. Ahora anda ahí medio, que ya no lo practica tanto, sí, pero en tiempo viajaba y andaba. Pero si quieren, acérquense y les da una oración y Dios les puede sanar ahí todos los que están enfermos. Dones de sanidades. Entonces, todos podemos orar por sanidad, todos los creyentes, porque está en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen, pondrán mano de los enfermos y sanarán. Pero hay gente que tiene un don, una gracia especial, que siempre ora y tiene muchos resultados positivos. ¿Sí? Después, el don de hacer milagros. ¿Sí? Yo he visto muchos milagros, pero muchos a veces confunden también la sanidad con los milagros. Los milagros son hechos que desafían la lógica y las leyes naturales. Te voy a decir un ejemplo. Yo una vez vino el apóstol en la iglesia donde yo me había convertido y terminó la reunión y empezó a orar por mucha gente. Y me acuerdo que había una familia que tenía una hija que rengueaba, pero fuerte, tenía un aparato, no sé. Entonces el apóstol lo llamó y ya había acabado la reunión, la sentó en una silla y yo de chusma fui a ver qué pasaba, ¿no? Ya la gente se estaba yendo. Yo fui a ver de chusma, a ver qué va a hacer este. Yo era nuevo. Y me acuerdo que la reunión había sido hermosa, se había sentido la presencia del Espíritu Santo fuertemente. Y estaba y la sentó y le dice, levanta tus piernas. Entonces le levantó las dos piernas así, ¿no? Y se veía la pierna una más larga que la otra. ¿Sí? Te veía que tenía un problema. Y entonces el apóstol empezó a orar, le puso las manos así abajo de las piernas, estaban las dos piernas así. Y empezó a decir, Señor, estira esta pierna, gracias Jesús. Y yo me acerqué así. No estaba orando nada, yo quería ver qué pasaba. Y en mis ojos la pierna empezó así a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, y se estiraba, se estiraba, se estiraba, se estiraba, se estiraba, y él solo decía, más Señor, más, le decía el apóstol, y hoy ya está con el Señor. Y se estiró completamente. Y la chica le dijo, levántate, empezó a caminar normal, se sacó el aparato, tenía como dos fierros así, no sé, y empezó a caminar. O sea, no fue un don de sanidad, que sí, fue una sanidad, pero el don de milagros, porque desafía las leyes naturales, no te crece una pierna. Sino, o sea, yo lo vi así y dije, wow, ¿por qué esto no sale en las noticias? Yo pensé era nuevo, dije, esto tendría que estar en la tele. Y todo el mundo creería, pero no creen igual. Porque la fe es algo más que ver. ¿Sí? Es creer porque tenés la convicción, esa es la fe.
Entonces, bueno, ese es el don de milagro. ¿Qué otras cosas que funcionan como milagro? Yo, por ejemplo, una vez tuve que viajar 6 horas para llegar de una ciudad a otra y tenía menos tenía la reserva ya. Y yo tenía que volver porque tenía que acompañar a unos misioneros, o sea, íbamos a predicar. Bueno, era algo de Dios. Entonces me prestaron el auto, pero dice, no tiene nafta, y yo no tenía plata. Dije, bueno, no importa, hasta donde llegue. Ni pensé, dije, Señor, tú me vas a llevar 6 horas de viaje. Menos del cuarto, ya empezaba a marcar la aguja de la reserva, que es muy poquito la reserva. Y empecé a manejar, iba adorando, cantando. Me olvidé de la nafta. Llegué hasta Acapulco, a mi ciudad, 6 horas de viaje, habrán sido, no sé, unos 700 kilómetros. Y estuve una semana llevando a los misioneros a a donde tenían que ir a predicar, una semana. Ya teníamos ese compromiso. Y eran lugares distantes, a las afueras de la ciudad, a pueblos pequeños, a zonas carenciadas. Una semana. Hasta que me acordé, dije, no le puse nafta al auto. Y cuando vi tenía lo mismo. Dije, bueno, ya Dios hizo el milagro, no voy a abusar. Entonces fui, ya tenía plata y voy y cargué. Y vi que se movió, porque uno podría decir, no sirve la aguja. No, subió a lo que había cargado. Entonces estuve más de una semana y un viaje largo. Fue un milagro. Y así empecé a ver otros milagros en mi vida. Me fue a un congreso que era en el norte de México, como a 22 horas de mi ciudad, porque México es largo, es como que fuera de, no sé, de allá de arriba, de Salta hasta Tierra de Fuego, una cosa así. Y me acuerdo que en una de esas reuniones, viste, no sé, fue un misionero justo que trabajaba con la selva lacandona y hablaban de milagros que pasaban entre los indígenas, en una zona bien, bien metida adentro, que eran perseguidos, los mataban a los pastores indígenas cristianos, los mataban las otras tribus, cosas así. Y entonces ese misionero fue a pedir donaciones, pidió que le ayuden para seguir llevando la obra bien adentro de la selva. Y yo me acuerdo que yo era así, ¿viste? Estaba muy, muy joven. Y yo me había viajado y yo llevé dinero para el hotel, para mis comidas, para todo en ese congreso, y que era lejos de mi casa. Y me acuerdo que en la emoción, ¿viste? Estaban todos llorando. Agarré mi billetera, saqué todos los billetes que tenía y fui y los di de ofrenda. Porque así sentí. Dios me dijo, da todo lo que tenés. Bueno, fui todo. Me quedé sin nada. Cuando salimos, lo primero que hay que hacer era, íbamos un grupo, comer, iban todos a cenar. Después de ahí se tomaban un taxi para sus respectivas casas o hoteles. Y yo me acuerdo, y cuando salí dije, íbamos todos contentos, nos sentamos, todos se pidieron su comida. Yo me olvidé que no llevaba plata y pedí mi comida también. Cuando llega la hora de pagar, meto la mano en el bolsillo, no tengo plata. Ay, Señor, qué vergüenza. Dije, voy a tener que pedir prestado. Y me acuerdo que uno de los hermanos que iba me dijo, yo hice como que iba a sacar, y dice, no, yo te invito. Pum, dije, gracias, Señor. Ya está, pasé una vergüenza menos. Y dice, nos vamos, yo voy para tal lugar, alguien quiere venir, lo alcanzo. Vamos. No tenía para irme, me metí ahí con el hermano que llevaba el auto y llegué. Todo ese congreso era una semana. Sobreviví sin un peso. Después cuando llegó el momento, pues yo tenía que ir a otro evento, a un congreso de jóvenes que era como a 6 horas de ahí, de la frontera a Monterrey. Y le hablé a un hermano que me iba a hospedar, que él era gerente de una aerolínea de México, y él me iba a hospedar, el congreso era en su ciudad. Le dije, Carlos, ya voy a viajar para allá, ¿estás ahí? Sí. Dice, ¿cómo venís? Le dije, no sé. Yo dije, voy a Godeo, no sé, no me importa. Dije, no sé, le dije, Dios me va a proveer para él. Dice, ¿sabés que tengo un pasaje? ¿Dónde está? Le dije, estoy en Ciudad Juárez.
Dice, dice, andate directo a la aerolínea y no sé qué, porque viste que a los empleados les daban pasaje. Dice, y decí que vas de parte mía, taca, taca, dame tu nombre, Fui, viajé en avión gratis hasta Monterrey. Todo el tiempo que estuve ahí, ya después de ahí él me largó frío. Dice, bueno, y yo digo, me tengo que volver. Y, viste, la costumbre, meto mi mano en el coso, en el pantalón, y siento billetes. Digo, ¿cómo? Billete hecho bolita. Saco un billete. Dije, se me habrá olvidado adentro, saco otro. Y empiezo a meter mano y billetes. Tenía todo, no sé, para pagar mi pasaje, para comer, para volver. Tenía de ahí, de Monterrey a México, tenía como 20 horas más o menos de viaje. Y dije, y esa no fue la primera vez que Dios me proveyó sobrenaturalmente. Varias veces, desde entonces hasta acá, he encontrado dinero en mi ropa, en billeteras que no tenía. Y eso es provisión sobrenatural. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron, tenés que pagar los impuestos? Y le dijeron los fariseos, vos y tus discípulos no pagan el impuesto. ¿Qué hizo Jesús? Sí, dice. Pedro, andá, ve, pescá, vas a encontrar un pez, abrí y adentro vas a tener una moneda de plata. Pagá tus impuestos y el mío. Y fue Pedro, pescó, sacó una moneda de adentro del pez y fue y pagó los impuestos de Jesús y lo de él. Eso es provisión sobrenatural. Y ese es parte del don de milagros. ¿Sí? Entonces, yo con esto, mis hermanos, les quiero decir, te cuento un testimonio pequeño de una hermana que estaba ese se va a acordar, Renata. Era una hermana bien pobre, pero pobre. Vivían como arriba del cerro. Creo que para bajar a la iglesia tenían que caminar 4 horas, se venían caminando. Era gente muy pobre. Vivían en una choza así de palapas y palitos. Y dice que ella tenía una heladera que le habían regalado, una heladera vieja, y se le echó a perder. Y ella nos contó, justo yo le hablaba de estos, de los dones, de los milagros, todo. Y dice que ella creyó. Dice, yo creí, pastor, así que cuando llegué a mi casa, le puse las manos a la heladera y le dije, heladera funciona. Y dice, la heladera empezó, el motor, y empezó a funcionar. ¡Qué tremendo! Entonces te digo, los dones no son solo para, no sé, para una campaña evangelística, no, son para la vida diaria, si uno tiene fe. ¿Amén? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya se nos fue. El próximo domingo voy a terminar de hablar de los dones. Nos quedamos en el don de sanidades. Pero lo que quiero que se quede en tu corazón es que cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo, se te abre tu espíritu a un mundo sobrenatural. Y cuando sos lleno nuevamente del Espíritu, sucede lo mismo. Entonces te invito de verdad, ponte de pie en tu lugar, por favor. Te invito a que busques esa experiencia. Ya sea si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, a tener un incremento, una nueva llenura. Y si no lo has recibido, a buscarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirlo. Yo la otra vez en el grupo hablaba, con los del grupo de Ramos, el grupo de Amistad en Ramos, de este tema, sobre qué creen que les falta, que nos falta a todos. Porque Dios quiere darnos el bautismo, eso no hay duda. Él quiere visitarte, Él quiere llenarte. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que falta para que eso suceda? Tiene que haber hambre, tiene que haber deseo de mi parte, tiene que haber un hambre profunda, de modo que yo busque eso. Ahora, si yo me voy el domingo con esa hambre, pero no hago nada en el resto de la semana, y nada va a pasar, se va a quedar como un deseo. ¿Qué tenés que hacer? Yo te digo lo que yo hice y lo que la Biblia dice: busca y hallarás,
llama y se te abrirá, pide y se os dará. Entonces yo me acuerdo que cuando yo oré y todavía oraron por mí, pero yo no hablé en lengua. Es que yo empecé a orar todos los días. Llegaba de la escuela, me ponía de rodillas, ni comía, y me ponía a orar: Señor, dame el bautismo de tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Es algo que yo quiero, es algo que yo anhelo, es algo con lo cual no puedo vivir, sin lo cual no puedo estar. Todos los días, mi hermano. Y pasó una semana y no pasaba nada. Yo dije: chao, yo voy a ayunar. Y ahí dije: voy a ayunar 3 días. Entré 3 días en ayuno. Era un adolescente. 3 días en ayuno. Mi mamá dice: estás loco, ¿qué tenés? Tantos pecados tenés, te voy a mandar al psicólogo. Mamá todavía no se convertía. Le dije: mamá, yo necesito esto. Y me acuerdo que me encerré en mi habitación y dije: Señor, yo no me voy de acá hasta que no me bautices con tu Espíritu Santo. Yo había estado leyendo, aparte de orar, todo lo que encontraba en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Agarré la concordancia, ¿viste? Puse Espíritu Santo y empecé a buscar cada versículo, a entender, a buscar. Hay gente que no hace nada, mi hermano. En serio, hay gente que no hace nada. Yo he visto en la iglesia cristianos: yo sí, yo quiero. ¿Cuántas horas has orado? ¿Cuánto has buscado? ¿Qué has hecho para mostrarle a Dios que lo anhelas, que lo quieres, que necesitas eso? ¿Qué es lo que has hecho? Una vez oré. No. Antes, en la época de mi suegra dice que ella habló en lengua cuando tenía 3 años. Ya está como el Señor. Dice que la gente se iba a la iglesia, se encerraban y se quedaban días orando y ayunando de rodillas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y lo recibían. Lo recibían porque lo recibían. Era una iglesia eslava. Todo frío, ¿viste? Los eslavos son más como por su cultura. Pero era una iglesia llena del Espíritu Santo. La abuela de mi esposa, Carolina, hablaba en lengua. ¿Dónde está Carol? Por ahí. Tranquilita y todo, pero ella hablaba en lengua. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es algo que hay que buscar, mi hermano. No puedes esperar que sea como un McDonald's que vas a pagar, dámelo, vámonos. No, es algo muy preciado que tenemos que anhelarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo te voy a invitar a que todos los días ores a la misma hora y digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ya, si no has recibido el bautismo, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y si ya lo recibiste, Señor, lléname una vez más. Necesito la llenura. Y orar. Y no te pares de ahí. Espera. Levanta tus manos, ponete una adoración que te guste. Y ahí ahora: Señor, hoy te necesito. Dame tu Espíritu Santo. No me voy a ir hasta que no me lo des. Porque tu palabra dice, dile a Dios lo que dice la palabra, que si alguien te pide el Espíritu Santo, vos se lo darás. Que si un padre a su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Se lo decís a Dios así. A Él le gusta que le digamos, porque sabe que entiende que sabemos su palabra, sabemos lo que Él quiere. Y créeme, Dios te va a responder. Entonces, cuando vengamos acá a orar, porque vamos a venir a orar, vamos a venir otro viernes, a otra noche del Espíritu. Así que este viernes, no me fijé si llueve, si hace frío. Vamos a venir el viernes acá, a las 20 horas. No nos vamos a ir tan tarde, nos vamos a ir más temprano que la otra vez. Si los que trabajan al otro día, no se asusten, van a poder trabajar y dormir tranquilos. Pero vamos a venir especialmente a buscar la llenura del Espíritu Santo. Próximo viernes, acá nos vemos a las 20, los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, que no han recibido el bautismo, venir para recibir el bautismo. Pero no te vengas sin haber estado orando y buscando. Amén. Porque esto es algo personal, mi hermano. No es que voy y ya me vengo así y no ore nada. No. Vení igual, podés venir. Pero a lo que voy, busca, despierta el hambre. Ahora, si no tenés hambre, dices: ay, claro, no sé, sacate, ayuna
Entré en ayuno. ¿Sabías que hay gente que ayuna de Netflix, ayuna de Instagram, ayuna de WhatsApp? Porque el ayuno no es solo de la comida. Podés ayunar esas cosas que te distraen. Es decir, esta semana cero Netflix, cero redes, enfocarme al Señor, cero televisión. Hay gente que lo hace y sabes, les funciona. ¿Por qué? Porque esas cosas no son solo alimento, no son alimentos físicos, pero son alimentos para el alma, son distractores para tu alma. Entonces, si te sirve, te lo paso así, hacelo. Y si podés ayunar es no comer y solo agua. Porque ayuna mucho con mate, con café, sí, me hago un batido de banana con huevo, me lo tomo. No, ayunar es justamente pasar hambre, porque el cuerpo se debilita y el espíritu se fortalece. Yo tengo que abstenerme de lo que la carne quiere. Solo agua poder. Y si querés un ayuno extremo sin agua, pero no más de 3 días, pues te morís. No, pero yo hice un ayuno sin agua, no pasa nada. 2 días, 3 días, y después ya te morís. Así que no te mandes sin agua, pero con agua. No agua con sabor, azúcar, no, porque nada que le dé energía al cuerpo, agua. Muchos ayunan con mate. Eso es la cafeína que tiene el mate y la pila que te pone, no. Agua. Pero si hace falta, si nunca ayunaste, probá un día. Pero este día no es para que andes ahí por la mala palabra, peleándote con tus compañeros. Ese día, enfocado en el Señor, oyendo alabanza, mientras vas en el colectivo, podés trabajar, no importa. Mientras le sacás el diente al paciente, ahí pensando en las cosas de Dios, y no le hagas caso al grito, ¡ay, doctor, me duele! Bueno, aguántese. Ese día enfocado en el Señor. Los que están en casa, que los niños están ahí, niña, te voy a matar. No, ese día adoración en la casa, lectura de la palabra, hacer tus cosas pero enfocado en el Señor, amén. Y eso, créeme, te va a traer una conexión con el Señor. Si te cuesta, esto es para los que les cuesta, porque yo sé que hay gente que le cuesta, tenés que ayunar, o tu cuerpo está muy fuerte, o tenés mucho distractor. Entonces el ayuno te ayuda a enfocarte en el Señor. Debilitas tu cuerpo y tu espíritu se hace fuerte. ¿Amén? Bueno, oremos. Señor, aquí estamos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, sin máscaras, sin hipocresía. Te decimos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a vencer toda distracción, todo obstáculo. Queremos buscarte. Señor, al que le cuesta, dale una gracia especial. Dale un empujón, Señor, que pueda conectarse, que pueda orar, que pueda clamar, que pueda pedir la llenura de tu espíritu, que pueda buscarte, Señor. Y que este viernes, Señor, tu espíritu se derrame sobre toda carne. Que todos los que venimos podamos recibir bendición, que nos podamos ir llenos de ti, que los que vienen a buscar el bautismo del Espíritu Santo puedan recibirlo y hablar en otras lenguas, que aquellos que ya lo tienen puedan ser llenados, Señor, para caminar en lo sobrenatural, que los dones fluyan, que se impartan nuevos dones, Señor. Somos una iglesia que tiene hambre de ti. No queremos teoría, no queremos, Señor, espectáculos, no queremos shows, queremos tu presencia, queremos la llenura de tu Espíritu Santo, queremos tu poder, queremos tu gloria manifestándose en medio nuestro. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Necesitamos de ti. Nuestra alma clama y gime por tu presencia, anhelamos tu presencia, Señor. Ven y visítanos. Ven y tócanos. Estamos dispuestos, estamos hambrientos, estamos sedientos de ti. Gracias, Padre. Y ayuda a cada hermano, Señor, en su vida diaria, en su trabajo, en su diario vivir, a estar conectado, a estar clamando, a estar buscando, porque este viernes tú nos vas a tocar, Señor.
este viernes tú nos vas a visitar. Lo creemos así y lo declaramos con fe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya saben, mi hermano, el viernes tráigase algo para comer, un sandwichito. No se preocupen de traer algo para compartir, es algo bien informal, ¿sí? Si ya se viene cenado, véngase cenado, no importa, pero si no, se pide un sándwich. El que no puede pedir porque no le da tiempo, ¿sí? Aunque venite igual, pedimos unas pizzas y entre todos comemos, pero no, es un poquito, ¿sí? O sea, es el inicio y después vamos a la reunión, ¿sí? Así que los espero, nos vemos el viernes. Sí, mientras van llegando van comiendo y en un momento, pum, empezamos todo. Amén. Bueno, mis hermanos, salúdense en el amor del Señor y nos vamos con una alabanza. Tenemos avisos, van unos avisos y luego la alabanza.